¿por qué esto que estamos viendo, esta dinámica, no va a terminar, no puede terminar como terminó efectivamente la convertibilidad? Antes de comenzar, una sugerencia. Suscríbete ahora Play en el botón de suscripción o en el link debajo del video. Ahora sí, comencemos. La primera gran diferencia y fundamental es la situación fiscal. Digamos, la convertibilidad terminó con una crisis de deuda, que fue el megacanje, el último intento de rolear los vencimientos de deuda que se habían abultado. Se lo roleó a tasa de mercado, pero eran como 14% en dólares, y ese fue el final de la convertibilidad. Ahora, cuando uno dice, ¿y por qué fue eso? Y bueno, porque no se hizo el ajuste fiscal que había que hacer, más allá de que también creo que durante la convertibilidad hubo un problema de cómo se contabilizó la privatización del régimen previsional, que generó un déficit fiscal que no estaba bien medido. Chile lo resolvió de otra forma. ¿Por qué no estaba bien medido? Porque yo cuando privatizo las FJP pierdo el aportante, pero sigo teniendo el jubilado. Entonces yo he estado, me cae el ingreso, pero sigo con el gasto. Entonces esa situación me genera un desequilibrio fiscal, que no está bien medirlo así, porque en realidad no es un gasto el pago en jubilaciones, sino es la amortización de una deuda del aportante que hizo durante su vida activa. Y Chile en su momento, cuando privatizó el sistema y pasó a AFPs, lo que hizo es todo ese gasto lo sacó del resultado fiscal, lo contabilizó como una deuda que estaba no registrada, la registró, le dio un bono al aportante chileno y le dijo, ahora vaya con ese bono a una AFP y deposítelo ahí. Entonces hizo una buena contabilización del régimen, de la privatización del régimen previsional, que en Argentina no se hizo. Entonces te diría, primero, el tema cambiario, el tema fiscal. Lo segundo, y de nuevo, yo voy a hacer mucho hincapié en esto, que uno no maneja el tipo de cambio real, uno maneja el tipo de cambio nominal. ¿Y a dónde va a parar el tipo de cambio real? Depende de la situación macroeconómica del país. Esto es como querer manejar los salarios reales. Nosotros tres nos podemos poner de acuerdo en un aumento de salarios, ¿sí? Nominal. Pero ¿qué le pasa al poder de compra de ese salario? Va a depender de la situación macroeconómica. Bueno, al tipo de cambio le pasa lo mismo. Yo defino el tipo de cambio nominal, pero el tipo de cambio real me lo da la situación macroeconómica. Yo no puedo manejar el tipo de cambio real. Perdón, y voy un punto más, Claudio. Cuando empezamos con todo el tema del atraso de tipo de cambio, y se habla mucho que Argentina está experimentando algo parecido a lo que fue el modelo de estabilización peruano. Cuando vos te explicás qué pasó en Perú en su momento, depreció el INTI de 60.000 INTI por dólar a más de 300.000 INTI por dólar cuando liberó el mercado de cambio sin reserva en el 80, a fines de los 80. Entonces el tipo de cambio real creció enormemente. Pero después, inmediatamente, de un nivel de 300 de tipo de cambio real, le cayó a 50. Al tipo de cambio oficial. Si tomás el tipo al blue, al financiero, la apreciación era mucho más grande. Entonces, de nuevo, esa apreciación del tipo de cambio no la podés evitar. Ya que hay mucha gente prendida acá streameando, escuchándote, Fernando, acá en Ahora Play, muchos, algunos extremistas, dice, por fin un economista serio, otros son más críticos, pero mucha gente escuchándote. Te hago una antes de darle a Martín, bien de coyuntura. ¿Estás de acuerdo con esto que aparentemente va a ser el gobierno? Porque Milei así lo expresó ayer en un tuit, de que baja el ritmo del crawl del 2 al 1 si la inflación es del 2,5% en diciembre, que se va a conocer el martes. ¿Estás de acuerdo con eso? A ver, yo no sé cuál tiene que ser el trigger, lo que gatille la baja del crawling. Pero lo que sí, y lo venimos sosteniendo hace casi un año, te diría, que en algún momento la tasa de inflación iba a caer sobre la tasa del crawl. Si el crawl va al 2% por mes, todos los bienes exportables van a subir 2% por mes, todo lo importado va a subir al 2% por mes, las tarifas públicas van a tener que ir al 2% por mes, entonces el crawling te pone un piso a la baja de la inflación. Hace un año empezamos a plantear nosotros, en algún momento la inflación va a converger al ritmo del crawling, y cuando converja al ritmo del crawling, si querés bajar más la inflación, vas a tener que bajar el ritmo del crawling.
Yo no sé cuál es el trigger, pero si querés bajar la inflación del 2% mensual, que te da 28% anualizado, que es una enormidad para cualquier economía que pretenda ser medianamente normal, va a tener que bajar el ritmo del crop. Perfecto. Martín, ¿seguís vos? Sí, primero, Fernando, te hago una pregunta más particular y después una más general. La más particular es esta. Lo que vos estás describiendo, acá lo venimos hablando hace mucho con distintos economistas, lo venimos analizando día a día, el modelo al cual va, el modelo económico que propone el gobierno y al cual va, y vemos que hay muchas divergencias de opinión porque yo creo que hay muchos economistas que tienen en la cabeza otro modelo. Entonces, cuando miran esto, dicen, no, pero esto está mal, pero es como la receta del gobierno es otra. La que vos describís es la del gobierno, ¿no? Entonces, como tenés mucha definición, para eso te quiero preguntar esto. En el éxito de este modelo, para que sean competitivos los precios y dejen de pasar algunas distorsiones que hoy estamos viendo, ¿tiene que haber una deflación en dólares de los precios para que el aluminio de Aluar o los anteojos que vino un señor acá antes que fabricaba anteojos vuelvan a ser competitivos porque hubo una deflación por una baja de impuestos o por alguna baja de regulaciones? ¿Esa es la salida? O para que te completo. O la salida es que no esté más el señor de los anteojos y ese señor le haga, no sé, transporte a los de vaca muerta, digamos. ¿Cuál de los dos caminos sería? A ver, primero déjame que vaya un poquito para atrás. Nosotros venimos hace décadas planteando que un programa antiinflacionario en Argentina tenía que tener dos anclas. Eliminar el déficit fiscal y estabilizar el tipo de cambio. ¿Y por qué? Porque cuando vos te fijás la historia argentina, cuando te fijás la tasa de crecimiento del electrocardiograma de un paciente cardíaco, y ese electro es de los últimos 125 años. En esos 125 años Argentina probó de todo. Abrió la economía, la cerró, flotamos el tipo de cambio, lo fijamos, una flotación sucia, tuvimos democracia, gobiernos militares, democracia más de centro, más de derecha, y siempre lo recurrente fue la volatilidad. Que es lo único que tuvimos de manera permanente a lo largo de todo ese tiempo, una situación de déficit fiscal permanente. Siempre el gobierno gastó de más. Una situación de déficit te genera necesidad de financiamiento, que cuando la financiás emitiendo pesos, terminamos en una crisis de deuda, de inflación. Y cuando lo financiás emitiendo deuda, terminás en una crisis de deuda. Y eso generó las crisis inflacionarias y las crisis de deuda, que son estafas al tenedor de pesos, que los argentinos pensemos en dólares. Entonces, cuando uno dice, ¿cuál es el programa antiinflacionario para argentinos? Eliminar el déficit fiscal, que es la madre de todos los problemas, y estabilizar el tipo de cambio, porque los argentinos pensamos en dólares. Si el dólar sube, los precios suben en Argentina. Y eso no es porque a uno le guste, sino el resultado de las aberraciones fiscales y monetarias que tuvimos en nuestra historia. Entonces, es algo con lo que no podemos negociar. Y nosotros lo venimos planteando esto hace décadas. Curiosamente, el gobierno implementó ese programa. Ahora hay que tener presente lo siguiente, Martín. El programa económico tiene que tener dos etapas. Uno de estabilización de las variables macroeconómicas que a fin del 2023 estaban desbocadas. Y el segundo, que es el desafío, es cómo pasar de un programa de estabilización a un programa de crecimiento. ¿Qué hizo el gobierno hasta ahora? Implementó lo que yo creo un programa de estabilización correcto y que lo hizo de la manera correcta. Por eso estás teniendo la baja en la tasa de inflación y la recuperación de actividad económica. No crecimiento, sino recuperación de actividad económica. Por un lado. Ahora, ¿cuál es el desafío? El desafío es pasar al programa de crecimiento sostenido, que de nuevo, el electrocardiograma del paciente argentina te muestra que hace 125 años que hay estadística y nunca logramos ese proceso de crecimiento sostenido. El gran problema de Argentina es la pobreza y la única forma de solucionar la pobreza es crecer 20 años seguidos al 3, 3,5, 4%. Y no lo logró nunca en su historia Argentina. Ahora, ese proceso, ¿qué necesita?
necesita inversión, porque si yo quiero en 20 años tener un PBI que sea el doble de hoy, creciendo al 4,5%, necesito inversión. Y para invertir, ¿qué necesito? Crédito. Y para el crédito, ¿qué necesito? Ahorro. Y para el ahorro, ¿qué necesito? Moneda. Y para la moneda, ¿qué necesito? Eliminar la inflación. Entonces, esa es la necesidad del programa de estabilización. Pensar en crecimiento sin estabilización es imposible. Ahora, empezando tu respuesta, Martín, solo la estabilización es insuficiente. El desafío es cómo lo convierto en un programa de crecimiento. Ahora, ¿qué necesitas? Y necesitas las dos cosas. Necesitas que te bajen precios en dólares, y te voy a decir por qué. Y lo segundo, que hay algunos sectores que no son competitivos. Argentina no puede producir soja, trigo, maíz, petróleo, gas, cobre, heladeras, celulares, zapatillas, pantalones, camisetas blancas. No existe en el mundo un país que genere crecimiento del bienestar de su sociedad produciendo todos los bienes. Eso es lo que se aprendió, que necesitas integrarte al mundo y producir los bienes en los cuales vos tenés ventaja, y la leche la voy a comprar al supermercado, no me compro una vaca. Ahora, el segundo punto, ¿por qué creo que tiene que haber deflación en precios? Porque yo creo que hay mucha gente que hace un año incorporó mercaderías, se estoqueó, compró bienes con una expectativa de que el tipo de cambio hoy iba a ser 2.000 pesos por dólar, que era el ROFEX de enero del año pasado para diciembre del año pasado. Y nunca se dio esa expectativa. Entonces hay alguien que fijó precios con 2.000 de tipo de cambio que tiene que asumir la pérdida. Y asumir la pérdida es tener deflación en pesos de esos bienes fundamentalmente importados. Y voy un pasito más, me estoy expandiendo demasiado. Cuando vos ves el índice de precios mayorista que separa productos nacionales y productos importados, en los últimos 6, 7 meses tuviste 4 meses de deflación en pesos de los productos importados dentro de precios mayoristas. Yo creo que eso se tiene que profundizar. Claro, pero sacaste el impuesto país ahí, ¿no? Que me parece que fue antes, sí, pero antes empezaste a tener baja. A ver, Claudio, yo asesoro muchas empresas y hay ejemplos de gente que dice, yo voy y le compro acá a un importador un producto y me lo vende a $20. Me vuelvo yo importador y lo traigo a $9, al mismo producto. No el nacional o el importado. El mismo producto, si yo voy y le compro al importador, sale $20. Si yo lo compro en China, me sale $9. Sí. Escúchame, ¿y cuáles son esos? Identificame, justamente, vos tenés clientes por todos lados. Identificame en rubros, pequeños sectores, algo, ejemplifica quiénes son los que hoy todavía tienen stock a 2.000 mangos, con un dólar a 2.000 mangos. Se dice el pecado, pero no el pecador. No te digo, no te digo que me mandes en cara a tus clientes, pero hay que a ver ¿en dónde deberíamos notar justamente una desinflación, digamos, una caída de precio, como vos decís? No, a ver, pero hay sectores puntuales, y de nuevo, no estoy hablando del nacional contra el importado, estoy hablando de dos productos importados. Que uno, como se lo compró con la expectativa de tipo, y por ahí lo compraste genuinamente con un tipo de cambio de 2.000, y ahora venderlo a 1.200, tengo que hacer una pérdida, ¿no? Pero se ven en sectores, a ver, por ejemplo, sectores relacionados con la construcción. Martín hablaba del aluminio. Bueno, a ver, pinturas, cables, que es cobre, un montón de cosas que son muy intensivos en commodity, que dependen de tipo de cambio. Y de nuevo, si no, cualquiera de nosotros tres, en enero del año pasado, teníamos que salir a comprar algo y veía la curva de ROFEX que te ponía el tipo de cambio en 1950 a diciembre, y te decían el precio es este, y bueno, qué sé yo. Ahora, asumir esa pérdida claramente no es gracioso, ¿no? Pero de nuevo, si querés vender, y en algún momento los precios van a tener que tender a la baja.